Lorena. Bueno, vamos de inmediato con un tema que sigue concitando la atención internacional. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, justificó la incursión policial en la embajada mexicana, explicando que ninguna persona se burlará de la justicia en su país. También aclaró que Ecuador no protegerá a delincuentes que hagan daño a los mexicanos. Vamos a verlo en la primera nota. El presidente Daniel Noboa esperó 3 días para pronunciarse sobre la intervención policial y militar en la Embajada de México en Ecuador para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. La tarde de este lunes, en una carta de 7 párrafos dirigida a los ecuatorianos y a la comunidad internacional, dijo que en los últimos días ha tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad, el Estado de Derecho y la dignidad del país. Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves, o se corra el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. En la carta, Noboa se dirige a los políticos ecuatorianos, los califica de caducos por solicitar a la comunidad internacional que sancione económicamente al Ecuador, como lo pidió el expresidente Rafael Correa, hecho que catalogó de traición a la patria. Además, se dirigió al pueblo mexicano. Quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos. Mientras tanto, López Obrador ratificó la demanda a Ecuador ante organismos internacionales por la incursión en la embajada. Noboa responde, aunque no lo cita, que pretenden convertir la crisis diplomática en una lucha ideológica para encasillarle en un extremo al que no pertenece. Bastante puntual lo que dice el presidente Noboa y, lógicamente, un tema que nosotros conversamos ayer. Él pedía que no se encasille este tema dentro de una lucha ideológica. Ojo, que él deja en claro esto porque, obviamente, o sea, uno de los primeros que saltó de alguna manera a pedir explicaciones y a pedir que su país rompa relaciones con Ecuador fue Evo Morales. Correcto. Y también que comparte la misma línea ideológica que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que Rafael Correa, que incluso Rafael Correa desde la Comodidad de Bélgica pidió a otros países que apliquen sanciones económicas en contra de Ecuador, cosa que también han hecho congresistas del partido de Rafael Correa, ¿no? O sea, pedir sanciones en contra de su país por esa incursión. O sea, uno podría entender que haya una intervención internacional para pedir la liberación de Jorge Glass o garantizar que sea sometido a un proceso justo, no lo sé, pero pedir sanciones económicas contra tu propio país porque han detenido a alguien de tu partido me parece como un poco extremo y que estás pensando, como bien señala el presidente Noboa, en las líneas ideológicas, ¿no? En esas fronteras que trazan esas líneas ideológicas. Más allá de lo que él pueda haber ordenado, una incursión en una embajada, es un acto bastante extremo, que de hecho, o sea, no está permitido. Hay un acuerdo de inviolabilidad de estas sedes diplomáticas, pero Daniel Noboa ha explicado el por qué se tomó esa decisión. Justamente, él dice que había un peligro de fuga del vicepresidente Jorge Glass. De hecho, ya le habían dado. O sea, ya se había fugado. Al haber entrado a una embajada... Una fuga del país. Claro, ya se había fugado, pero en realidad, además, él casi quiere vender esta incursión como que le estaba haciendo un favor a México porque en verdad lo habían desinformado y esta persona quería hacerse pasar como un perseguido político cuando en realidad era una persona acusada por corrupción, con muchísimas denuncias. Entonces no podían permitir que México sea sorprendido. Entonces, para evitar que México sea sorprendido, ellos decidieron incursionar en la embajada. Pero siempre es político, porque tú te das cuenta que, por ejemplo, el Perú, que muchos aliados en la región tampoco es que tiene, y Ecuador era uno de ellos, en su comunicado de Cancillería dice, bueno, ojalá México y Ecuador solucionen este impasse. Como si realmente una incursión a una embajada tuviera una connotación tan débil. No es poca cosa. Sin embargo, las autoridades mexicanas, por ejemplo, ya han anunciado, o sea, han presentado una carta de demanda ante la OEA, han enviado comunicados a Naciones Unidas. De hecho, alistan también una demanda ante la Corte Internacional de la Haya. Ahora, el fallo, ellos pueden presentar demandas en todos lados, pero que las acepten es muy distinto. Porque un fallo de la Corte Internacional aquí es bastante controversial. O sea, ¿qué podría decidir la Corte Internacional de la Haya? O sea, no va a decir, bueno, que liberen a Jorge Glass, porque no lo pueden hacer. No. O sea, está la autonomía del país a hacer un proceso, lógicamente. Podrían demandar un proceso justo en contra de Jorge Glass
es posible, pero no está tampoco dentro de sus competencias. O sea, esto, la Corte Internacional de la Haya actúa en un diferendo entre países. Entre países. Aquí simplemente es una discusión, o sea, es un tema, la incursión, una embajada, como reitero, no es poca cosa. Pero tampoco es que hayan secuestrado a funcionarios mexicanos, simplemente han sacado a Jorge Glass, ha habido un distanciamiento entre ambos países, ¿no? A nivel diplomático. O sea, México ha cerrado su sede diplomática, han retirado a todos sus funcionarios, todos sus familiares ya se han ido, están en México y ellos anuncian esta demanda, ¿no? Que la puedan presentar o no es muy distinto, ¿no? El presidente López Obrador, en una de sus conferencias matutinas, en esas que le dicen las mañaneras, él dijo, bueno, si Jorge Glass es culpable, debería sentenciarlo, debería procesarlo en una corte internacional. Pero tampoco procede un juicio en una corte internacional porque él ha cometido un delito en contra de su país, además siendo un funcionario de su país. Un delito de corrupción que ni siquiera está calificado en el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado que involucra ya otros, otros es un delito que haya involucrado, digamos, a varios países, que podría decir, bueno, cometió actos de corrupción en Ecuador, en México, en España, en diferentes países, y decir, bueno, varias cortes tendrían que decir, pero no es el caso. O sea, es un tema bastante espinoso, muy delicado también de analizar y sobre todo de ver desde la perspectiva de ambos países. Pero ya está la respuesta del presidente ecuatoriano. Vamos a cambiar de tema.